¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, espero estén bien. Les mando saludos desde aquí, desde casa. Y bueno, ya cada vez nos extrañamos más, pasan los días y cada vez son mayores los deseos de estar juntos, de poder volver a congregarnos, reunirnos, poder pasar tiempo, charlar. Pero bueno que podemos comunicarnos a través de este medio también y estar en comunión a través de los WhatsApp y los mensajitos y las llamadas. Así que bueno, espero estén bien, oro por ustedes, oren por mí también, que podamos seguir en comunión. Los hijos de Dios estamos en comunión espiritualmente, aunque estemos distanciados, seguimos estando unidos en Cristo Jesús. Así es una gran bendición que tenemos, la familia de Dios. Bueno, estamos considerando todo lo referente al Éxodo, este gran libro de la palabra de Dios que nos va contando las maravillas que Dios realizó en Egipto. Lo estamos viendo como iglesia, lo podemos hacer en casa como familia también. Y justo hoy toca el capítulo 10, estamos viendo las plagas que Dios realizó allí en la tierra de Egipto. Y me gustó el versículo 2 del capítulo 10, donde Dios le dice a Moisés que él había endurecido el corazón del faraón con un propósito, para poder realizar allí entre los egipcios sus señales milagrosas. Y dice, lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán tus hijos y tus nietos, le decía al pueblo de Israel, que yo soy el Señor. Qué bueno es poder estar contándole a nuestros hijos, a nuestra familia, charlando con quien estemos en casa o meditando solos, pero para ver lo grande que es nuestro Dios y contarle a los demás. Si no tenés a nadie en casa, contale a alguien por medio de las redes sociales cuán grande es nuestro Dios. Hemos sido llamados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su reino. Así que tenemos que estar orgullosos del Dios que tenemos que celebrar tener un Dios tan grande y tan amoroso y que pelea por nosotros. Aunque tengamos todo el infierno en contra, Dios está con nosotros. Y esa es la bendición más grande, es la certeza de triunfo, es poder saber que somos más que vencedores en Jesús. El Dios de Israel, el que realizó todas estas plagas impresionantes que estamos viendo, ese es nuestro Dios, que no ha cambiado, que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ese Dios poderoso es nuestro Dios y está con nosotros. Bueno, estamos viendo a Dios obrando. Había compartido un versículo hace unos días atrás donde Dios dice, voy a ejecutar mi juicio contra todos los dioses de Egipto. Y resulta que Egipto, algo principal allí en la nación era la religión. Ellos tenían, se han llegado a contar más de 700 nombres de dioses y demonios que pertenecían al culto, a la religión de allí de la nación de Egipto en su época de esplendor. Ellos tenían un montón de divinidades y todo eso sabemos que ofende a Dios. La idolatría es una gran ofensa contra Dios, es reemplazar al Dios creador y adorar cosas creadas y cosas del mal, adorar al maligno. No hay punto medio acá. Y Dios es como que tenía eso y quería demostrar quién era el verdadero Dios. Entonces Dios empieza a atacar con cada una de las plagas a las divinidades que los egipcios adoraban y a las cuales el faraón veneraba y se encargaba de hacer que el pueblo también se postrara y adorara a esas divinidades. Así que Dios manda a Moisés y empieza a desplegar allí su poder y su juicio contra toda la idolatría. Esta es la guerra de los dioses, el Dios verdadero contra muchísimos dioses falsos. Y así lo manda entonces a Moisés. Lo vemos que en su primera aparición allí en la corte del faraón, él arroja la vara y se transforma en una serpiente. Dicen, ¿y por qué una serpiente?
Bueno, los egipcios adoraban a un dios y a una diosa. Tenían dos divinidades representadas por la serpiente. El dios serpiente representaba las tinieblas y el mal, y el mensaje cuando Moisés arroja la vara y se transforma en serpiente, y los magos dicen, nosotros también tenemos un dios serpiente, y arrojan varias varas que se transforman en serpientes, y es como quedan enfrentadas ahí, y eran, qué sé yo, 7 contra 1. Y si nosotros tenemos más poder, nuestro Dios es más poderoso. Pero dice que la vara de Moisés, de Aarón, se tragó a todas las otras varas, se las comió. Perdieron la guerra, ahí se enfrentó el Dios verdadero, el Dios de Israel, contra los dioses de Egipto, representado por la serpiente, y fueron derrotados. Ese Dios fue comido por la vara de Moisés. Así que la serpiente de Dios triunfó. Las tinieblas y el mal no pueden vencer a la luz. Nuestro Dios es la luz y su luz resplandece en las tinieblas. Así que las tinieblas nada podían hacer contra nuestro Señor. Había otra diosa, se llamaba Uadjet, tiene un nombre medio raro, y era la protectora de los faraones. Mirá vos qué curioso. Esta diosa supuestamente protegía al faraón, y esa diosa estaba enfrentándose a la vara del Dios de Israel, el gran yo soy. Y Dios le dice, de mí nadie te puede proteger. Contra mí, de mí nadie te puede librar. La vara de Dios se come a esa diosa también, y allí quedó visto de que nadie podía librar al faraón de las manos de Dios. O sea, fue como un cachetazo la primera aparición que Moisés hace allí en la presencia del faraón, y aquella que protegía al faraón fue devorada por la vara de Dios. Así que quedó en vergüenza, y bueno, y el corazón de faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Luego tenían muchos más dioses. Dios dice, bueno, no te quiere dejar ir el pueblo, anda al río y levanta tu vara, golpea las aguas, allí se van a transformar en sangre. Bueno, ellos tenían un dios con cabeza de cocodrilo, era el dios del río Nilo, era el dios que tenía allí, el Nilo era la riqueza de Egipto, el que proporcionaba las cosechas, los peces y mucha de la riqueza de Egipto. Y el dios cocodrilo era muy venerado, era uno de los muy importantes allí en la religión egipcia, y Dios manda a Moisés toca el agua con la vara y todo se convierte en sangre. Y el dios cocodrilo se ahogó en la sangre, murió como todos los peces que había allí en el río, y no pudo contra el Dios de Israel, el segundo Dios de los egipcios que fue derrotado por nuestro Señor. Luego, porque el faraón se sigue endureciendo, Moisés dice, bueno, voy a hacer venir ranas sobre tu casa, en la casa del faraón, sobre tus funcionarios, sobre todo el pueblo. Y resulta que los egipcios tenían una diosa con cara de rana también, cuerpo de mujer y cabeza de rana, que era la partera de los faraones, eso creían ellos. Era la partera de los faraones y era la diosa de la fertilidad, muy venerada también en Egipto. Pero resulta que la empezaron a aborrecer. Había tantas, pero tantas ranas que no se podía vivir más tranquilo. Las ranas habitaban y se trepaban sobre la gente, llenaban las casas, dice que se metían en los hornos donde estaban cocinando, se metían en las fuentes de amasar, echaban a perder las comidas, se subían sobre la gente, se metían en las camas cuando estaban durmiendo. Egipto se cubrió de ranas, y esta diosa con cara de rana nada pudo hacer para detener a sus animalitos. Ahora estaban a la orden del Dios de los hebreos, y esta diosa fue derrotada también allí cuando se enfrentó con nuestro Dios. Y como el faraón se seguía endureciendo, Dios dice, bueno, si no dejas ir a mi pueblo, voy a traer mosquitos sobre toda la tierra de Egipto. Y claro, y los magos y los sabios, los hechiceros,
del faraón venían replicando los milagros, las señales que Dios hacía, pero lo único que lograban era empeorar la situación. Había sangre, ellos hacían más sangre. Había ranas, ellos traían más ranas. Ya no ayudaban en mucho. Pero en este punto, Dios se enfrenta al Dios creador de los egipcios, que se llamaba Heb. Era el Dios creador para ellos, el que había creado las cosas. Era personificado por la tierra, vendría a ser como la Pachamama que hay aquí en el norte. Este era el dios egipcio llamado Geb, y dice que cuando Moisés toca con su vara el suelo, todo el polvo, la tierra de Egipto se convierte en mosquitos. Y bueno, pero no eran un par de mosquitos, eran miles de millones de mosquitos, y picaban y era todo el tiempo, y no había forma de espantarlos, y era continuo, y ronchas por todos lados, y ardor y picazón todo el tiempo, y nadie podía escapar de esto. Y los magos quisieron hacer lo mismo, y Dios dijo: no, acá el único creador soy yo. Y el Dios creador, ese Dios de la tierra que ellos tenían, fue destruido, derrotado, y se volvió en una molestia. En la tierra se convirtió en mosquitos en todo Egipto. Pero Dios sigue enfrentándose, porque el faraón se endurece. En principio se endurece porque él quiere, y después Dios lo empieza a endurecer para poder seguir derramando allí la ira de Dios contra aquellos que afligían a su pueblo. Luego tenemos el enfrentamiento de Dios contra otros dioses que ellos tenían. Ellos tenían dioses con cabeza de vaca, dioses con cabeza de toro, dioses con cabeza de carnero. Adoraban a dioses con forma de ganado. Y Dios le dice: bueno, Faraón, tenés que dejar ir, te ordeno dejar ir a mi pueblo para que me adore. Y él dice: no los voy a dejar ir. Entonces le advierte: todos los animales que tú tienes en el campo, vacas, ovejas, caballos, camellos, asnos, voy a mandar una plaga donde todos van a morir. Y había un Dios que cuidaba del ganado, había un Dios que representaba a todos estos animales que eran la riqueza de Egipto, pero nada pudo hacer contra el Dios de los hebreos. Cuando se levantan al otro día y van hacia los campos, todos los animales de Egipto habían muerto. No quedaba uno. Y fueron a ver a donde los israelitas vivían, que era la región de Gosén, allí en Egipto, y todos los animales de Israel estaban vivos. Solamente los animales que pertenecían a un egipcio habían muerto en su totalidad por una plaga, pero todos los demás que pertenecían al pueblo de Israel estaban con vida. Así que este Dios también había sido derrotado. Estos dioses de los animales también habían caído ante el gran Dios de Israel. Y medio que al faraón se le empezaban a terminar los dioses. En sí le quedaban los dioses más poderosos todavía. Dios empezó de menos a más. Empezó con los dioses más débiles, empezó a enfrentarse a esos y a vencerlos, pero le quedaban todavía los supuestamente más poderosos dioses de los egipcios. Así que siguen pasando los días, el faraón no deja ir al pueblo de Dios, sigue maltratando al pueblo de Dios, aunque yo creo que habrá aflojado la mano ya, porque el miedo se habrá empezado a apoderar también de él, y el respeto hacia el Dios de Israel habrá estado ahí tratando de no molestar tanto al pueblo, porque era obvio que este Dios de los hebreos estaba demostrando ser más poderoso que los dioses de los egipcios. Era uno contra muchos, pero ese uno era más poderoso que esos muchos. Y entonces, como no hicieron caso con la plaga del ganado, Dios le dice: bueno, deja ir a mi pueblo, porque si no va a venir algo peor. Y el faraón dijo: no. Entonces Moisés toma cenizas de un horno, las arroja al aire, y a todos los
funcionarios, al faraón, a todos los egipcios les salieron úlceras en distintas partes del cuerpo, pero dice úlceras purulentas, o sea que supuraban pus, unas úlceras malignas, dolorosas, apestosas. Estuve viendo algunas imágenes de úlceras purulentas que puse en Google, realmente es horrible, pero todo eso le salió así en forma instantánea a todos los egipcios cuando Moisés y Aarón arrojaron las cenizas al aire. Y había un dios que se llamaba Imhotep, era el dios de la medicina, era el dios encargado de la sanidad, de curar a los egipcios, y nada pudo hacer. Dice que los magos ni siquiera pudieron enfrentarse a Moisés a causa de estas llagas dolorosas y horribles que le habían salido. Así que otro dios de los egipcios cae por tierra derrotado ante el gran Dios de Israel. Pero bueno, seguían habiendo dioses más poderosos que Imhotep. Y como el faraón no daba el brazo a torcer, entonces Dios le dice, mira, voy a enviar una plaga de granizo, de rayos, de centellas, tan grande como nunca hubo en toda la historia de Egipto como nación. Así que te aviso antes, dice, para que pongas al resguardo la gente que tenés en el campo, el ganado que tuviste que volver a comprar porque te habías quedado sin ni una vaca, sin ninguna oveja, ponelo bajo el techo, te advierto, tengo misericordia, te advierto. Ellos tenían un dios supuestamente muy poderoso, se llamaba Horus, tenía cara de ave, cara de pájaro, y ese era el dios del cielo para ellos, el dios que controlaba la atmósfera, que controlaba las tormentas, que controlaba el clima, era el dios del cielo, era un dios muy poderoso según ellos, y era una de las deidades principales allí en Egipto. Resulta que nada pudo hacer para detener a la tormenta impresionante que se vino al día siguiente. Granizos, centellas, rayos que caían, quemaban animales, mataba todo lo que encontraba a su paso esa tormenta y realmente hizo un desastre por toda la tierra de Egipto. Una tormenta impresionante. Y saben, algunos temen a las tormentas, a los truenos. Bueno, esta era una granizada como no se vio jamás, y rayos que caían sobre las personas y sobre los animales. Dice que algunos funcionarios habían temido a lo que Moisés dijo y bueno, y temieron a Dios y dijeron, che, vamos a poner bajo techo a nuestros animales, a nuestra gente, pero algunos desoyeron la advertencia de Dios, y toda esa tormenta cayó sobre su gente, sobre su ganado, y se volvieron a quedar sin ganado y ahora también sin sus servidores que estaban allí en el campo. El que no estaba bajo techo fue alcanzado por la tormenta y murió. Y el dios Horus, el dios del cielo, según los egipcios, nada pudo hacer para detener esta tormenta. Hasta que Moisés no clamó a Dios, la tormenta no cesó. Y si ya hemos tenido basta de esta granizada, decía, granizo tuvimos de sobra, dice, por favor pedile a Dios, decía el faraón, que esta tormenta termine. Entonces Moisés clama y Dios termina la tormenta. Ahí se muestra quién es el que estaba a cargo del cielo, a cargo del clima, a cargo de la atmósfera. Era el Dios de Israel, el Dios de ellos no tenía nada que hacer. Y como sigue el faraón endurecido, Dios sigue entonces enjuiciando toda la idolatría que había allí en Egipto. Y dice, bueno, si no dejas ir a mi pueblo, esta era la 9ª advertencia ya, dice, voy a hacer venir una nube de langostas que se van a comer lo poco verde que ha quedado después de la granizada. No va a quedar árbol, fruta, no va a quedar pasto, no va a quedar nada en los campos. Va a haber langostas como jamás viste. Dice que ni el suelo se va a poder ver de todas las langostas que va a haber. Claro, ellos tenían un dios, que era una diosa en realidad, la diosa de las cosechas, la diosa que garantizaba que la cosecha resultara y hubiera alimento y hubiera riqueza en Egipto. Y bueno, y ¿saben qué? No pudo hacer absolutamente nada tampoco. El Dios de Israel trajo millones
de langostas infestó todo el suelo de Egipto, y cuando las langostas desaparecieron no quedó nada verde en todo el país. Quedó arruinado y devastado por completo, y la diosa de las cosechas tampoco pudo contra el Dios de Israel. Así que ya había abatido el Señor a varios dioses, y quedaban todavía los dioses más poderosos de todos en Egipto. El dios Ra, el dios del sol, y la diosa madre Isis, que era la protectora de los niños. Esos eran los dioses más poderosos que ellos adoraban. Y resulta que entonces Dios dice, bueno, ahora le toca el turno a los supuestamente más poderosos. La guerra ahora es contra ellos. Dice, deja ir a mi pueblo, porque si no van a venir tinieblas sobre todo Egipto. Y el faraón, como era de esperarse y como Dios ya había advertido, no quiso hacer caso ni dejar ir al pueblo para adorar a Dios allí en el desierto. Este Dios se llamaba Ra, o a veces se le decía Amon-Ra. Era el dios del sol, el dios principal, el dios de los otros dioses, podríamos decirle. Pero dice que no pudo ni arrojar un rayo de luz en todo Egipto durante 3 largos días, donde las tinieblas eran tan densas y había tanta oscuridad. Dice que se podía palpar, se podía tocar. Yo nunca vi una oscuridad que se pueda tocar, pero había tanta tiniebla que capaz que si uno encendía una luz no se podía ver la luz, porque ya la tiniebla era tan densa que se podía palpar. Ya era palpable con la mano. Entonces no había absolutamente nada de luz, en completa oscuridad. No se podía encender una luz, no había forma de encender una vela, no había forma de nada, ni que pasara un rayo del sol. Era todo tinieblas, toda oscuridad. Dice que nadie se podía mover de su sitio, no se veía ni a 10 centímetros, nada. Y esto empezó a haber desesperación. El dios más importante de Egipto estaba impotente, estaba de manos atadas, no podía hacer nada contra el Dios de los hebreos, que los había dejado en oscuridad total. Pero resulta que en Gosén, donde estaban los israelitas, había luz, y esto era más que obvio, que el Dios de Israel había derrotado al Dios más importante de los egipcios. Y quedaba la diosa madre, la protectora de los niños, la que cuidaba a los niños, y a la que ellos le encomendaban y le oraban y la adoraban, para que cuidara de los niños de la familia. Pero esa es la plaga que sigue, esa es la que vamos a ver a continuación. Todavía no hemos llegado ahí, pero esa diosa madre, que se llamaba Isis, tampoco va a poder proteger a los niños de esta última y tremenda plaga que el gran Dios de Israel va a enviar sobre Egipto. Dios dice, voy a actuar con mi brazo poderoso, y voy a hacer maravillas y voy a hacer grandes actos de justicia. En la Biblia dice, el Señor dice, no tomen venganza ustedes mismos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y Dios da el justo castigo a aquellos que proceden mal. El pueblo de Israel había sufrido el asesinato, el despojo de sus bebés recién nacidos, de sus pequeños. Habían sido arrojados al río Nilo como un sacrificio. Habían sido asesinados sus pequeños. Ahora Dios iba a tomar venganza, y esta diosa madre nada iba a poder hacer para proteger a los primogénitos de todo el pueblo egipcio, ni de los hombres ni de los animales, ni del rey ni del faraón, hasta el primogénito de los esclavos. El ángel destructor iba a pasar a la medianoche y nadie iba a poder escapar de las manos de nuestro Dios. Es terrible la plaga que se viene, y dice Dios después de esto, el faraón va a venir y los va a echar. Va a decir, váyanse urgente de aquí de nuestra tierra, váyanse a adorar a su Dios. Esa era la plaga final. Dios iba a abatir todos los dioses en los cuales ellos confiaban, y se iban a saber que yo soy el Señor. Qué triste que toda esta gente no quería arrepentirse, no quería arrepentirse,
ni aun siendo castigada. Qué tremendo lo que le pasó al pueblo egipcio y cómo quedó. Pero qué bendición, cómo Dios bendijo a su pueblo, cómo le mostró su amor, aunque parecía que se tardaba, pero Dios tenía todo planeado para que esto resultara así, y su nombre fuera engrandecido y conocido en todo el mundo, y hoy podamos estar como iglesia celebrando lo grande que es nuestro Dios y contándole a nuestros niños, a nuestros conocidos, a la gente, lo grande que es el Dios que tenemos. De Él estamos orgullosos, nos gloriamos en nuestro Dios, celebramos el Dios que tenemos y decimos qué grande es nuestro Dios. Él es más grande que todos. Nadie le puede hacer frente y Él está de nuestros lados. Así que si está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros, hermanos? Estamos súper bendecidos, más que vencedores en Él. Así que bueno, sigan disfrutando de la lectura del libro de Éxodo. Y ya el domingo vamos a seguir comentando acerca de este libro. Se viene la Pascua. Tenemos ahora la celebración de la Pascua también aquí en Argentina. Así que bueno, vamos a estar recordando, no que Dios sacó a Israel de Egipto, sino que Jesucristo nos sacó a nosotros del infierno, de la condenación, de la esclavitud al pecado. El Cordero Pascual que tenemos es Cristo, y vamos a celebrar que Él nos libró para siempre de la maldición del pecado, de la esclavitud, de la condenación, y nos trasladó al glorioso reino de nuestro Dios. Así que bueno, Dios les bendiga, les mando saludos, los extrañamos, queremos volver a estar juntos, ya ese tiempo va a llegar. Mientras tanto, seguimos unidos en oración, en comunión, unidos espiritualmente. Dios les bendiga, bendiciones.